Le puedes notar a tu lado en este mismo instante. Le puedes sentir muy dentro de tu corazón. Le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí. Gracias y muy buenos días a quienes nos acompañan a través de todas las emisoras que integran la cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales. Junto a los aquí presentes en la Capilla de la Purísima, ubicada en calle Garaglio, 1862 de Barrio Nueva Italia, en la ciudad de Córdoba. Hermanos, las lecturas de este segundo domingo del tiempo cuaresmal nos ponen frente a la necesidad, a través de la meditación, de recorrer la historia de la humanidad y poder ver claramente el modo como se encuentra la plenitud de la vida con la entrega, la privación y el sufrimiento que se hacen por obediencia y amor a Dios. De la primera lectura, Dios nos invita a Abraham a pasar por el dolor de abandonar lo más querido, la casa de sus padres y su terruño. En la segunda lectura, Pablo invita a Timoteo a compartir los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio. Luego, un Jesús que oculta momentáneamente su presencia vivificadora a sus discípulos. Hoy vemos cómo la razón se vuelve impotente, solo es medio y alcanza para conocer a Dios. En cambio, el corazón amante y obediente nos ilumina el camino para llegar a la perfección y la plenitud. Hoy la contemplación es el secreto, el misterio de la mirada sabia. Descubrir a través de ella que nada modela más nuestra vida que las cosas del corazón. Somos a imagen y semejanza de lo que amamos. Solo esta actitud interior nos permitirá desinstalarnos de nuestro bienestar, nuestro tener, nuestra comodidad, salir del egoísmo, curarnos de la enfermedad de lo urgente, para descubrir a Dios presente en el rostro de tantos hermanos desamparados que nos necesitan. Necesitan nuestra compañía y afecto, necesitan de nuestra presencia sanadora, que sea una llamarada en medio de la oscuridad en que viven. Aunque la razón no lo entienda, amar es hacer de la vida un compromiso trascendente con aquello que amamos, con ese Dios Padre, Creador y Misericordioso, que nos dio la vida y en cumplimiento de su promesa, tiene preparado lo mejor para nosotros cuando respondemos a su invitación de seguir sus mandatos. Comenzamos esta Santa Misa justamente con una muestra y ejemplo claro de la respuesta por amor y obediencia al Padre. Hoy se cumplen 18 años de aquel sí de Carlos José Ñáñez al llamado de la jerarquía de la Iglesia inspirada por Dios para conducir como arzobispo esta porción de la misma. 18 años con un corazón puesto al servicio del Señor. Por eso, en nuestra oración, damos gracias por su entrega y pedimos al Señor siga iluminándolo y lo fortalezca en su hermosa y delicada misión. Él mismo presidirá esta Eucaristía y en presencia de la Purísima comenzamos cantando. Cantaré a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Queridos hermanos, de parte de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, gracia y paz a todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Santa Misa, reconozcamos ahora con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Pedimos perdón por no haber respondido siempre al llamado de Dios con fe y alegría. Tú que perdonas nuestros pecados, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. tú que nos llamas a hacer penitencia, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Que la transfiguración del Señor alimente nuestra fe en Dios para creer y amar con un corazón puro. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra. En la primera lectura, la liturgia nos presenta uno de los grandes relatos de la historia de la salvación. Dios llama a Abraham para una misión que él acepta con fe, y en él descubrimos también el llamado que nos hace hoy a cada uno de nosotros. Lectura del libro del Génesis. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Palabra de Dios. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Señor, los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros.
En la segunda lectura, San Pablo destaca la iniciativa salvadora de Dios que en Jesús nos revela su amor, destruyendo la muerte y llamándonos a participar de su vida inmortal. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio, el pasaje de la transfiguración de Jesús está lleno de detalles simbólicos. Él anticipa a sus discípulos más íntimos el desenlace victorioso de su misión. Nos reconforta, como a los 3 discípulos, la presencia del Padre que nos pide escuchar a Él, su Hijo amado. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego de haber escuchado la palabra de Jesús, como los apóstoles, prestemos mucha atención a la enseñanza de nuestro pastor. Queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta un acontecimiento impresionante, la transfiguración de Jesús. ¿Qué es eso? Por un instante, el Señor deja que la gloria de su condición de Hijo de Dios se refleje en su humanidad. El evangelista la describe como puede: el rostro luminoso, las vestiduras blancas de una manera impresionante. Pensemos en cómo impactó esta escena. Pedro dice: qué bien estamos aquí, hagamos 3 carpas. El evangelista San Marcos y también San Lucas, cuando comentan estas palabras de Pedro, dicen: él no sabía lo que decía, estaba como desbordado. Ahora, Pedro, junto a Cesarea de Filipo, había reconocido
la mesianidad de Jesús y había como entrevisto su filiación divina. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, había dicho refiriéndose a Jesús. Pero luego de esa maravillosa confesión, Jesús empieza a hablar de cómo va a cumplir su tarea como Mesías. Lo va a hacer a través de su pasión, de su cruz. Y Pedro reacciona diciendo, no, Señor, eso no te va a suceder. Y se hace acreedor a un reproche durísimo de parte de Jesús. Aléjate de mí, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Pocos días después de estos acontecimientos, Jesús toma a Pedro, a Santiago y Juan, como hemos escuchado, y va hacia el monte en donde se transfigura. Si prestamos atención, estos 3 discípulos son los mismos que van a estar con Jesús en el huerto de los Olivos. Y ahí lo van a ver a Jesús triste, angustiado, frente a los acontecimientos que se le vienen encima, su pasión, su crucifixión. Ahí en Getsemaní, la divinidad de Jesús está como opacada. Es solamente, aparentemente, un hombre que está como agobiado. Y entonces, la fe de sus discípulos es puesta a prueba de una manera fortísima. Entonces, la transfiguración viene como a sostener a los discípulos en la fe, a decirles que, no obstante esos acontecimientos duros por los que tiene que atravesar Jesús, Él va a triunfar, Él va a resucitar, Él va a vencer la muerte, el sepulcro no lo va a retener. Entonces, es un gesto del Señor que cuida la fe de los discípulos. Es cierto que en los acontecimientos de la pasión, los discípulos huyen, pero no dejan de ser creyentes. No dejan de ser creyentes. El mismo Pedro, que lo niega a Jesús, ahí nomás cuando Jesús se da vuelta y lo mira, sale y llora su traición. Se arrepiente. No deja de ser creyente. Y en la escena nos dice también que aparecen Moisés y Elías. Moisés como el representante de la ley dada por Dios a su pueblo. Elías como el profeta por excelencia. Y dice el evangelista Lucas, comentando esto, que hablaban con Jesús acerca de lo que iba a pasar en Jerusalén. Como diciendo que tanto la ley como los profetas enseñaban que lo que Jesús tenía que hacer era lo que el Padre le había encomendado. A través de ese camino difícil, desconcertante de la cruz, tenía que obrar la reconciliación de los hombres con Dios, la salvación. Y cuando están contemplando esa aparición de Moisés y Elías, viene la nube, esa nube luminosa, dice el evangelista. Y en la Escritura, la nube es como símbolo de la presencia de Dios. Y la voz de lo alto que reconoce con claridad, con nitidez,
la filiación de Jesús. No es solamente un hombre, es el Hijo de Dios que se ha hecho uno de nosotros en el seno de la Virgen Purísima. Este es mi Hijo muy querido. En Él tengo puesta mi predilección, un amor del todo singular. Y ahí viene el mandato. Escúchenlo. Es bueno en este domingo que nos quedemos sobre todo con esto que la voz que sale de la nube le dice a Pedro, a Santiago y a Juan, y en ellos nos lo dice a todos nosotros. Escúchenlo, escuchen a mi Hijo. Después, es apenas un instante, nos dice el evangelista, está Jesús solo, y como que los reconforta a los discípulos que están aterrorizados por lo que han visto, y les dice que no digan nada hasta que Él resucite de entre los muertos. El evangelista Marcos dirá, ellos obedecieron, pero no entendían eso de la resurrección de los muertos. Es reconfortante ver que en el Evangelio los discípulos que estaban tan cerca de Jesús les cuesta entender todo y van haciendo un camino en la fe. Digo reconfortante porque también nosotros vamos haciendo un camino en la fe. No siempre tenemos todo claro, pero es importante mantenernos como personas que confían en Dios, creen en su palabra y se sostienen aún en medio de las dificultades. Y aquí me parece que está la enseñanza de este evangelio, en este tiempo de Cuaresma que nos va preparando hacia la Semana Santa, hacia el misterio, a la celebración del misterio pascual de Jesús, su muerte y su resurrección. Porque en nuestra vida hay circunstancias difíciles, en lo personal, en lo comunitario, en lo social. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida atravesamos dificultades, momentos oscuros, en donde nos parece que Dios como que no está? Y sin embargo, la fe nos dice que Él está, que no nos abandona, que nos tiene de la mano, que camina junto a nosotros. Recordemos también aquella escena tan bonita de los discípulos de Emaús, que se alejaban de Jerusalén desalentados, y de pronto Jesús empieza a caminar con ellos, aunque al principio no lo reconocen. Pero Él estaba, los acompañaba, los escuchaba en su dolor, los va reconfortando y los anima. Y entonces eso muchas veces pasa en nuestra vida. Y nosotros tenemos que discernir esa presencia y esa ayuda de Jesús para con nosotros. Y esas son como nuestras pequeñas transfiguraciones. Así como Jesús cuidó la fe de Pedro, de Santiago y de Juan, también cuida nuestra fe. Y aún en medio de esas dificultades, nos tiende una manito para que la fe no desfallezca, para que sigamos siendo creyentes. Nuestras transfiguraciones. O sea, esa palabra de Jesús, ese acontecimiento, se repite en nuestra vida. Jesús nos cuida. Jesús cuida nuestra fe. Solo tenemos que abrir el corazón para reconocer esa presencia y recibir esa ayuda. Dejarnos ayudar. Y también hay circunstancias que a veces son difíciles en la vida
de la comunidad. Pensemos tantas tribulaciones que ha pasado la comunidad eclesial, la Iglesia Católica, a raíz de tantas dificultades en todo el mundo y circunstancias difíciles por fragilidades propias de los miembros de la Iglesia, propias del clero. Y de pronto, la elección del Papa Francisco. Mañana se van a cumplir 4 años de ese acontecimiento. Y más allá del entusiasmo que nosotros vivimos, porque es un argentino el que está en la sede de Pedro, que es el sucesor de Pedro, el Papa, nosotros tenemos que descubrir de la fe, desde la fe, eso precisamente, que es el sucesor de Pedro, y ver cómo su tarea va como recomponiendo muchas cosas y animándonos en nuestra vida de creyentes, de discípulos de Jesús. Entonces, esto es una oportunidad también para que descubrir que es como una pequeña transfiguración para la iglesia que está en el mundo, para nuestra comunidad católica. La presencia, el ministerio del Santo Padre, en donde Dios también va obrando, donde Dios nos va mostrando su presencia y su ayuda. Por eso nosotros hoy, en esta misa, queremos rezar especialmente por el Papa Francisco. Él lo pide siempre, recen por mí. Cuando era arzobispo de Buenos Aires, siempre decía, por favor recen por mí. Y ahora, como Papa, lo dice permanentemente, necesito la ayuda de la oración de todos ustedes. Entonces, nosotros hoy rezamos especialmente por el Papa Francisco, para que el Señor lo sostenga, lo ayude. Y junto a esa oración, también nosotros tenemos que renovar nuestra adhesión al Santo Padre. No pensar desde las perspectivas a veces que se plantean en ciertos ambientes, bueno, sí, era Bergoglio. Es el Papa, el sucesor del apóstol Pedro, el que ha sido puesto como vínculo de unidad en toda la iglesia. Nuestra mirada tiene que ser, en ese sentido, realmente profunda, desde la fe. Y también hay circunstancias difíciles en lo social. La semana que ha pasado ha vuelto a aparecer este drama en nuestro país. La tercera parte de nuestro país está bajo la línea de pobreza. En un país bendecido por Dios, con recursos enormes y con una población rica en talentos y en posibilidades. ¿Cómo se explica eso? Y junto al drama de la pobreza, también otras preocupaciones que surgen y que están presentes en la sociedad. Nosotros como creyentes tenemos que reavivar nuestra confianza en Dios y sentirnos desde ahí desafiados a una actitud de verdadera esperanza. La esperanza no es puro optimismo, ya vendrán tiempos mejores. La esperanza es la seguridad en la ayuda de Dios, seguridad que se funda en la fe. Dios no nos abandona, Dios no nos va a abandonar, con tal que nosotros le abramos el corazón. Y entonces ahí viene también el desafío para todos nosotros. Abrir el corazón, porque de estas situaciones difíciles, como hemos dicho en otra oportunidad, no se sale sino con un esfuerzo paciente, constante, común
entre todos, generoso. Decíamos vez pasada, la patria necesita de la grandeza de nuestra alma. Allá por el año 2001 o 2002, cuando también atravesábamos un momento difícil, en la conferencia episcopal, una declaración ponía como título: la patria necesita algo inédito. ¿Y qué sería lo inédito hoy? Que nos encontremos y trabajemos juntos. Que nos reunamos y trabajemos juntos. Vez pasada, un líder religioso me decía una experiencia o una expresión parecía un poco jocosa. Dice: de nuestro grupo se juntan 3 personas y ya hay 4 opiniones. ¿No nos pasa esto a nosotros en nuestra patria? Por eso lo inédito sería que nos encontremos y juntos trabajemos a favor de todos. Juntos, especialmente quienes tenemos más responsabilidad, tenemos que poner mayor empeño en esta tarea. Por eso el mandato que Dios da a Pedro, Santiago y Juan: escuchen a Jesús. Podríamos decirlo también: escuchemos lo que dice el Papa. Cuando estuvo de visita en Brasil, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, en un encuentro con dirigentes sociales les decía: cuando vienen a mí a plantearme dificultades y me piden un consejo, yo solamente digo esto: diálogo, diálogo, diálogo. Pero al mismo tiempo señalaba qué es lo que significa diálogo: escucharse, tener la humildad de recibir opinión y aportes de otros, tener la humildad de decir: yo puedo aportar algo para el bien de todos. Y entonces la grandeza de alma de no aferrarme a mi punto de vista, sino de buscar aquello que nos puede hacer coincidir y nos puede hacer ir hacia adelante. Y esto en todos los órdenes, en la familia, en el barrio, en el trabajo, en nuestra ciudad, en la sociedad toda. Y también tomando más a la letra lo que dice la voz de lo alto, desde la nube: escuchemos a Jesús, escuchemos su palabra, su evangelio. El domingo pasado en el Ángelus, el Papa Francisco hacía una comparación que repercutió mucho en los medios. Decía: nosotros manejamos siempre el celular y a veces nos sentimos como desprovistos si no lo tenemos. Ahí vamos a buscarlo. Y lo vemos varias veces al día, a ver qué mensajes tenemos y demás. Él decía: con el Evangelio tenemos que hacer algo parecido que con el celular. Tenemos que tenerlo con nosotros y tenemos que leerlo, mirarlo con frecuencia. Una linda lección. Esta Eucaristía nosotros la celebramos en esta capilla, que depende de la parroquia San Nicolás de Bari, pero en donde honramos especialmente a la Virgen Santísima, la Purísima, y al Santo Cura Brochero. En esta oportunidad nos acompaña el párroco, el Padre Marcelo, y nos acompaña el párroco emérito, el decano del clero cordobés, el Padre Luis, que ha sido un gran impulsor de la causa
de canonización de Brochero. El Señor ha bendecido sus esfuerzos contemplando este regalo que nos ha hecho a los argentinos. Ahora, Brochero, como dicen los testigos, tenía el Evangelio, lo leía, hasta cuando estaba ciego se lo hacía leer, pero lo maravilloso es que Brochero lo practicaba. Un periodista que visitó Tras la Sierra dice, ¿qué es lo que hace el cura? Y lo que hace todo cura. Pero hay una diferencia, dice. Él cree en lo que dice. Él practica lo que enseña. Qué bueno que nosotros, siguiendo a San José Gabriel, nos pongamos cada vez más en contacto con el Evangelio y tratemos de vivirlo cada día. Y ahí vamos a estar cumpliendo a la perfección con el mandato que hoy desde lo alto recibimos. Escúchenlo, escuchemos a Jesús y pongamos por obra su enseñanza. Que la Virgen nos ayude. En Caná de Galilea, ella le dijo a los servidores, hagan todo lo que Él les diga. Qué lindo si nosotros hoy, haciendo silencio en nuestro corazón, escuchamos la voz de la Virgen que nos dice, hagan lo que Jesús les diga. Hagan lo que Él les pida. No van a quedar defraudados. Hagámoslo, que así sea. Hemos escuchado y meditado la homilía de nuestro obispo. Ahora con él demos testimonio de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hagamos nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones. A cada una de las intenciones respondemos, te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos José y sus auxiliares Pedro y Ricardo, y todos nuestros sacerdotes que salieron de su tierra para servir al Señor. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, especialmente por nuestro arzobispo y su ministerio pastoral, para que siga contando con el cariño y oración de los fieles. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los dirigentes de las naciones, para que con verdadera vocación de servicio, a través del diálogo y la acción solidaria, en comunión con los ciudadanos, logren el bienestar y la paz social. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia por medio de la oración y de la ayuda material. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, próximo al 16 de marzo, un nuevo aniversario del nacimiento de nuestro santo José Gabriel del Rosario Brochero, verdadero héroe de la caridad. Desde esta capilla su purísima, su vida sea luz y ejemplo para nuestro pueblo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por la comunidad de esta capilla, por los aquí presentes
y por quienes viven a través de la radio esta Santa Misa, especialmente los que sufren, los que tienen menos, para que encuentren en nosotros el gesto, la palabra oportuna y el verdadero compromiso a trabajar por una convivencia más justa y más fraterna. Oremos. Recibe, Señor, nuestras oraciones y por la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José Gabriel del Rosario, concédenos lo que confiadamente te pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la Eucaristía. Sobre la mesa del altar, junto al pan y el vino, presentemos a nuestro Padre un sincero deseo de cambio profundo de nuestras vidas para vivir auténticamente los valores evangélicos. Como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece, tu vida será la iglesia que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo que en los brazos de su dueño nació, sostenido en un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantadas el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar, con el testimonio de la ley y los profetas, que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra, llenos de alegría, cantando sin cesar. Bendito es el que viene
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares Pedro y Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles, San Nicolás de Bari, San José Gabriel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociendo que de verdad somos hijos de Dios, digamos ahora la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos saludamos deseándonos mutuamente la paz. A todos los que comparten esta Eucaristía, a las familias aquí presentes, a quienes nos escuchan
a los enfermos, ancianos, a quienes se encuentran privados de la libertad, a los alejados de los centros urbanos, a quienes cumplen con su trabajo, les llegue la paz del Señor. Vivamos este momento con actitud de confianza y amor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, renovamos nuestra fuerza para seguir peregrinando por esta Cuaresma. Con alegría, marchemos al encuentro del Señor que está en la Eucaristía. Se macho mala cara, que va rumbeando Hermanos, al a todos cerro, aquellos que siguen esta celebración jinete a través con de la sombrero, radio y para quienes no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado, pueden hacer la comunión espiritual. Los invitamos a orar así. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Ven a mí, te he recibido, te abrazo y me uno todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. con más ganas. Bueno, amigo, ese es el cura. Allá va con su amor. Sigue la huella del cielo. Desde el alba hasta el lucero, llevando fe y esperanza. Si Dios a su lado avanza, ese es el cura brochero. Está por levantar una casa de ejercicios para combatir los vicios.
unimos nuestras voces para orar por nuestra patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias, porque aún viviendo en la tierra, ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre misericordioso les conceda como al Hijo pródigo el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, los guía a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. Amén. El espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias, sus seres queridos, y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Como nos dice nuestro pastor en su carta del 26 de febrero, la Cuaresma son los ejercicios espirituales de toda la Iglesia. Pidamos por intercesión de San José Gabriel de Rosario y de su Purísima la gracia de vivir con intensidad y compromiso esta Cuaresma. Este camino de la Cuaresma es el que puede llevarnos realmente a la felicidad que tanto anhela nuestro corazón, pero para ello es necesario que respondamos a la gracia que el Señor nos ofrece, renovando profunda y totalmente nuestras vidas. Hemos finalizado la Santa Misa. Vivamos esta semana recordando el lema del plan pastoral de nuestra arquidiócesis. El Padre Dios nos ama, caminemos juntos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salet, ubicada en J. de Altolaguirre, 5960, barrio Jofre Norte de esta ciudad de Córdoba. Que la bendición del celebrante llegue a toda nuestra querida patria y la Virgen nos acompañe. Muchas gracias. Gracias, Madre.